Estuve a punto de no ponerme el saco, porque hacía el calor hoy en la tarde, pero finalmente me decidí a ponérmelo. Paz, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegre poder tomar unos minutos para meditar en la bendita palabra del Señor. Yo quiero invitarles que antes que lo hagamos, si le es posible, usted doble sus rodillas conmigo. Si no puede quedarse de pie, puede orar ahí con nosotros sentadito donde está. Amoroso y bendito Padre, ¿cómo no agradecerte todo lo que tú nos das? Porque para nosotros los humanos todas estas circunstancias son necesarias, tanto el agua como el sol, como el viento, el frío, el calor, bendito Señor, para nosotros son básicos. Reconocemos tu bondad, Señor, porque aún dice tu palabra que tú dejas que tu lluvia caiga sobre buenos y malos. Nosotros, bendito Señor, siendo justificados por tu Hijo Jesucristo, hemos venido a ser de tu pueblo y recibimos también de esas bendiciones. Te pedimos, Señor, por aquellos que, estando alejados, bendito Señor, también la reciben, pero no reconocen tu bondad. Que ellos, por medio de tu palabra, puedan escucharte, puedan escuchar tu dulce voz y recibir, Señor, lo que tú siempre has tenido para la humanidad, palabras de vida, como hoy vamos a comprender. Bendito Señor, que nuestra vida tenga un propósito, que nuestra muerte también. Es lo que te pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez va a ser un título un tanto extraño para el sermón de esta tarde, pero si le es posible retenerlo en su mente, muchas gracias, se lo voy a agradecer. Porque creo que más de alguna vez hemos hablado de una vida con propósito. Más de alguien se ha parado en este mismo lugar y nos ha recordado cómo es de que Dios tiene promesas, propósitos para nosotros, para nuestra vida. Y hoy pues también será la oportunidad de hablar de propósitos. Solo que contrario a la vida, hoy vamos a hablar de la muerte. Y quisiera titular a nuestro tema para esta tarde, una muerte con propósito. Así como usted lo oye, una muerte con propósito. Y usted dirá, ¿y eso cómo está, hermano? Efectivamente yo había oído de una vida con propósito, pero de una muerte con propósito. Pues vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor y basándonos en un texto hermoso, maravilloso. De hecho vamos a leer bastante en esta oportunidad para comprender cómo aún nuestra vida y nuestra muerte, en este caso, puede tener un propósito. Yo les suplico que abra la bendita palabra del Señor en Hechos capítulo número 6. Hechos capítulo 6. Y en el capítulo 6, por favor, vaya al versículo 8. Ahí vamos a iniciar la meditación de esta tarde, una muerte con propósito. Hechos, capítulo número 6, versículos 8, 9 y 10. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Es curioso en este trozo de las Sagradas Escrituras cómo ver
de que sus propios paisanos de Esteban son los primeros que se levantan contra él. ¿Por qué digo esto? En la mañana analizábamos brevemente algunos de los pasajes anteriores y veíamos que Esteban pues era un judío, pero de habla griega, probablemente de algunas de las provincias cercanas a Israel, pero no vivía en Israel. De hecho, su nombre no es hebreo, como hablábamos hoy en la mañana, es un nombre griego. Y todos los que se ponen a pelear y a discutir o a pretender discutir con él, tampoco eran de Palestina, tampoco eran judíos de nacimiento en Jerusalén, o en Galilea, o en Nazaret. Según usted puede ver acá, al analizar sobre todo el verso 9, eran de Cirene, de Alejandría, por allá, hermanos, por el lado del África, lo que conocemos como el África, de Cilicia, de Asia, lo que hoy es Turquía, y todos ellos se levantan pretendiendo contener el espíritu con que Esteban hablaba. Ahora, eso no era posible. Definitivamente no era posible. Y es porque Jesús lo había dicho así. El espíritu con que iban a hablar sus mensajeros, sus siervos, sus profetas, sus apóstoles, sus servidores, su diácono, si usted lo quiere identificar como un diácono, a Esteban, era una palabra poderosa. Mire lo que dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo número 10. Ya le adelantaba yo de que hoy vamos a leer bastante, así que ahora Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20. Si usted siente así como que el sueño le quiere bajar por el calor, yo le invito, póngase de pie, puede ponerse ahí a la par del hermano Alfonso, se despeja un rato y vuelve a entrar, no hay problema, porque sé que aquí adentro hay mucho calor. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20 dice así: He aquí, palabras de Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿qué cosa dice ahí, hermanos? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que, ¿hablaba Esteban o hablaba el Padre? Era el Padre el que estaba hablando. Era el mismo Dios el que se estaba manifestando por medio de Esteban. Así que aquellos hombres pues, que pretendían discutir con él nunca lo iban a poder hacer, porque se estaban agarrando precisamente con Dios, podríamos decir. Estaban peleando con Dios. Pero como no lo pudieron hacer, miren lo que sucedió. Empieza a gestarse una muerte con propósito. Versículo 11 de Hechos capítulo 6. Regresemos a los Hechos de los Apóstoles capítulo 6, solo que ahora verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué es sobornar, hermanos? Les pagaron, ¿verdad? Les pagaron a algunos ahí para que fueran a dar un falso testimonio en contra de Esteban. Empezaron a utilizar una estrategia astuta, maligna, que utilizando el soborno pretendía hacer que hombres se arriesgasen a que dando un falso testimonio pudiese condenarse a Esteban. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, como lo dijo Jesús.
Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que dio Moisés. Hay dos acusaciones ahí muy claras que se hacen en contra de Esteban. Las acusaciones son, según estos testigos falsos, es de que él habla en contra del lugar santo, y además de eso acusan a Esteban de hablar en contra de la ley de Moisés. A eso se refiere. Me llamó mucho la atención un comentario que llegó a mis manos, que pude leer para preparar esta meditación. Decía el personaje: bueno, usted va a encontrar que la defensa de Esteban pues es algo disparatada en nuestras palabras, es algo alejada de la realidad que él estaba viviendo. Pareciera ser que a Esteban, afirma este personaje, pues aprovecha para hablar de cosas muy interesantes, pero no se defiende. Sin embargo, vamos a ver en esta tarde de que precisamente Esteban se defiende en contra de estas dos acusaciones. A él le están diciendo de que así como Jesús, porque a Jesús de eso lo acusaron también, de que así como Jesús, él iba a destruir ese santo lugar, refiriéndose al templo, que iba a destruir ese santo lugar, y que además de eso hablaba cosas en contra de la ley de Moisés. Ellos no estaban precisamente en el templo, pero por hablar de las cosas del santo lugar o del lugar santo, no podían ni más ni menos que referirse al templo. Y cuando usted lee el verso 14, puede darse cuenta que eso es, porque fue la misma acusación hecha contra Jesús. Mire Mateo capítulo número 26. Y note el paralelismo que hay entre Jesús y Esteban. Mateo 26, versículo 59, por favor. Mateo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Así que lo mismo era la acusación contra Jesús. Por supuesto, Jesús no había dicho eso. Jesús, según Juan, usted lo puede verificar en su casa, había hablado de que destruyesen su templo, su cuerpo, y que en 3 días él iba a resucitar. De eso había hablado él, que en 3 días se iba a reedificar su cuerpo, porque él estuvo 3 días y 3 noches exactos en la tumba. Él no estaba hablando del templo o del santo lugar, como ellos le llamaban. Miremoslo, Juan capítulo 2, rapidito. Juan capítulo 2, por acá cerquita de Mateo. Dice así el verso 18. Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, hablando sí de ese edificio, de esa estructura. Y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21. ¿De qué hablaba Jesús? Mas él
hablaba del templo de qué cosa, de su cuerpo. De eso estaba hablando Jesús. Y entonces vienen los ignorantes testigos falsos, dicen, sí, yo escuché que Jesús dijo que iba a derribar el templo herodiano, lo iba a botar y que en 3 días lo iba a construir. Por cierto, los judíos estaban idolatrando ese templo. Era realmente una idolatría. Para ellos, el haber dicho que iba a destruir el templo, el lugar santo, era una blasfemia. Yo le quiero preguntar, hermano, estas 4 paredes, este techo que está aquí, para nosotros es importante. Claro, acá nos reunimos. Claro, es un lugar de comunión, de alegría. Disfrutamos aquí la palabra de Dios, disfrutamos los cantos. Pero las paredes, los vidrios tienen algo especial. ¿Usted qué dice? Los ventiladores tienen algo, un espíritu diferente. Los ventiladores, este ventilador tiene un espíritu diferente al ventilador de su casa. ¿Usted qué dice? No, hermanos. Bien podríamos estar debajo de un palo, ¿sí o no, hermanos? Debajo de un frondoso árbol bien podríamos hacer nuestro culto. Porque ahora el templo somos nosotros. ¿O no? El templo del Espíritu Santo, ¿quién es, hermanos? ¿Nosotros o estas paredes? Comprobémoslo. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Se lo leo si usted no lo ha encontrado. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y el verso 20 agrega, porque habéis sido comprados por precio. El Señor lo compró a usted. Usted ya no es suyo. Usted es del Señor. Le pertenece a Él. Por eso cantamos ese canto, comprado con sangre, ya pertenezco a Cristo, y muchos otros. Porque le pertenecemos a Él. No solo el espíritu, sino el cuerpo, porque el hombre es un todo, la mujer es un todo. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Pero para los judíos el lugar santo, la ley de Moisés, estaban cayendo dentro de la idolatría. Cuando el templo finalmente fue destruido en el año 70 por los romanos, los judíos fueron devastados, hermanos. Sufrieron demasiado. Ellos pasaron una vida muy ritualista, porque en el templo se hacían muchos ritos, a no tener nada, hermanos. Y ellos basaban su vida espiritual en esos ritos. Los orientales son muy espirituales. La cultura de ellos así es. Todo lo ven con esos ojos. Hubiera sido para ellos mejor que les hubieran dado muerte física y no que les haya quitado el templo. Ellos estaban rayando en eso. Pero los objetos, hermanos, que vemos no son nada. No podemos decir, no, esta bocina que está aquí tiene más que cualquier otra bocina. No, es simplemente una bocina. Este es un simple púlpito. Esta es una simple rampa, hermanos, una simple pizarra. Que los hemos usado para el servicio del Señor, de acuerdo. Pero hoy en la gracia, hermanos, lo importante es usted y yo, no las cosas. Así que bien podemos hacer un culto debajo de un palo, que ahí va a estar el Señor. Donde hubieran 2 o 3, ¿qué dice la Escritura? Entonces no se necesita un templo físico para ello. Qué bueno que lo tenemos. ¿O no disfruta usted la comodidad de estar aquí? Empieza a llover y tenemos que salir corriendo. No, ¿verdad? Nos quedamos cómodos, sentaditos, viendo que está lloviendo allá afuera. Muy bien. Regresemos al libro de los Hechos, de donde estamos tomando la meditación en esta tarde. Otra vez Hechos, capítulo 6, versículos 7
No, seguimos en el 6. Seguimos en el 6. 6, capítulo 6, versículos 13 y 14. Repasemos. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Allá en el caso de Jesús, recuerde usted inclusive de que llegó el momento de la cruz. Y dice que los judíos que estaban frente a la cruz le decían: bueno, tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas, ¿por qué no te salvas? Los judíos se habían sentido ofendidos con eso del templo, hermanos. Estaban realmente dolidos con Jesús, creyendo de que Jesús iba a destruirles su adorado templo. Por supuesto que después Dios, como ya dijimos, permitió que fuese destruido el templo y los judíos esparcidos por todo el mundo, porque tiene otros propósitos. Pero Jesús no hablaba de eso, ya lo explicamos. Verso 15. Verso 15. Entonces, dice acá la Escritura, todos los que estaban sentados en el concilio, otra vez, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, al ver a Esteban, vieron su rostro como el rostro de, ¿qué decía ahí, hermanos? De un ángel, hermanos. ¿Cuántos han visto un ángel acá? Levanten la mano. A ver, ¿cuántos ángeles han visto? Ni a los ángeles de Charlie han visto ustedes. Porque hay unos ángeles de Charlie por ahí en la televisión. ¿No han visto ángeles ustedes? Ángel volar, ¿no? Pues ellos vieron cuando vieron a Esteban, cuando le vieron su rostro diferente, no humano. Era una situación extraordinaria. Había algo en ese hombre. Un hombre lleno de Espíritu de Dios y lleno de sabiduría, al cual habían intentado resistir, pero no pudieron, y entonces sobornaron a algunos para que diesen falso testimonio, y hasta hablaron de Jesús estos falsos. Pero cuando realmente ven al hombre, lo ven con rostro como de ángel. Yo quiero preguntarle algo en esta tarde. ¿Usted cree que esto que está aquí es cierto o alguien se lo inventó y lo agregó aquí en la Escritura? Como nosotros no hemos visto ángeles, por lo menos yo le digo, yo no he visto un ángel, hablando de aquellos seres de los cuales se narra en la Escritura, que vuelan, que se suben en caballos y otro montón de cosas. Yo no los he visto. Y como por ahí hay un dicho que dice que hasta no ver, no creer, ¿será que esto se lo inventaron, se lo agregaron ahí? ¿Que solo era impresión de los que estaban en el concilio? ¿O será que realmente aquel varón tenía un rostro tal, hermanos, de que cuando todos se le quedaron viendo, parecía ángel? ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen que ellos estaban viendo ahí un ángel? ¿Sí? No es la primera vez que se ve algo así. No era la primera. Éxodo capítulo 34. Mire lo que dice Éxodo capítulo número 34. Creo que es conveniente meditar en esto para cuando nos relacionemos. Porque quien viene hablando aquí era un hombre común y corriente también, se llamaba Moisés. Este había sido designado para guiar al pueblo santo de su salida de Egipto hasta la tierra prometida. Éxodo capítulo 34, verso 29, por favor, hermanos. Dice así: un hombre común y corriente.
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, o sea, Moisés no se había dado cuenta de que la piel de su rostro, ¿qué dice que pasaba ahí? Puro foco encendido venía Moisés de allá arriba, hermanos. Resplandeciente, brillaba. Había estado en contacto con Dios, había recibido las tablas, no le había visto, porque a Dios nadie le ha visto. Pero había estado ahí en comunión con Él. ¿Cuánto tiempo? 40 días, hermanos. Que ni comió, ni le dio hambre, hermanos. Yo he estado enfermo esta semana, 5 días casi sin comer, no me ha dado hambre, hermanos. Pero es por una enfermedad. Sin duda alguna aquel varón es por estar ahí en aquella relación con Dios. Aquella maravillosa relación con Dios. Ni hambre le dio a nadie, la verdad. Lo que sí es cierto es que debe haber bajado más delgado, ¿no? Versículo siguiente, verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo, hermanos, de acercarse a él. Tuvieron miedo cuando lo veían ahí que Moisés venía bajando del monte, ¿verdad? Caminando, pero que su piel resplandecía. Aquellos varones dicen que lo vieron y empezaron a tener, yo no sé qué hicieron, ¿verdad? No sé si se fueron a esconder a sus tiendas, no sé si se empezaron a alejar detrás de un árbol, ¿verdad? ¿Qué es ese ser que viene ahí? Cosas extraordinarias. Cuenta la escritura también de que en cierta oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos: miren, vayan adelante, en lo que yo les pido. A la multitud les había dado de comer a 5,000 personas y ahí estaban, y les dice: vayan, váyanse. Y él empezó a despedir a la gente y de ahí se subió al monte a orar. Como a la 4ª vigilia, dice la escritura, tipo 3 de la mañana, iban aquellos marineros, porque ahí iban varios marineros. Pedro, sí, su hermano Jacobo, Juan, eran marineros, pero no habían llegado pero ni a la mitad del lago o del mar de Galilea, como usted le quiera llamar. Iban ahí remando con dificultad porque el viento les era contrario, dice la escritura. Cuando Jesús les aparece caminando sobre el mar. ¿Se puede caminar sobre el mar, hermanos? ¿Usted ha probado caminar sobre el mar? ¿Sobre un río? Sobre un charco, pues, así como cuando éramos niños, que mirábamos un charco y la cosa era pasarse sobre el charco. ¿Flotábamos ahí sobre el charco? Ahora imagínense Jesús. Jesús iba sobre el mar. Y entonces dice la escritura que aquellos hombres, varones, personas rudas de mar, no secretarios en una oficina, ¿verdad? No, gente ruda de mar. Dice que empezaron a pegar de gritos porque pensaron que lo que estaban viendo era un fantasma. Así dice la escritura. Cosas sobrenaturales que pasan, hermanos, y que los médicos, por ejemplo, no entienden. Bueno, señora, ¿cómo es que a usted le hicimos el examen del cáncer hace 2 días? En su iglesia oraron y hoy no tiene nada. Cosas que el hombre no se explica. Son milagros. Son cosas maravillosas. A aquel Moisés, hermanos, el rostro se le había cambiado, venía resplandeciente como un ángel. Igual estaba Esteban ahí, hermanos, frente a esos hombres perversos. Y note usted, yo no sé si usted lo observó, que aún Aarón y todos los demás empezaron a tener miedo. No se dice lo mismo de los del concilio. A pesar de que veían a Esteban como un ángel, ahí no le tuvieron miedo. Qué osados, ¿verdad? De veras. Qué osados esos hombres. Sin duda alguna, lo que iba a decir
después de su predicación allá Esteban era cierto, eran hombres muy duros de corazón. No les conmovió para nada el hecho de ver de que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Allá en el Sinaí sí hasta salieron con miedo, ¿verdad? Ellos no. Ellos estaban ahí, muy seguros de sí mismos. No, sí, Moisés. No, el templo. Endurecidos. Regresemos a Hechos capítulo 6. Ahora sí, capítulo 7, por favor. Ahora sí, capítulo 7 y avancemos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, todas las acusaciones que habían en contra de él, ¿es cierto eso? Y entonces empieza uno de los discursos más maravillosos, uno de los sermones más impactantes, una de las defensas más maravillosas que se pudieron haber escrito. Y aunque aquel comentarista dice que Esteban habló de más, usted va a notar que no es así. Esteban empieza un maravilloso sermón que debe de impactarnos a nosotros hoy en día. Aquel que tenía el rostro como de ángel debe de hablarnos a nuestro corazón en esta tarde también. Para que su muerte, porque él murió, usted lo va a ver al final del relato, tenga un propósito en nosotros, en nuestra vida hoy en día. Y él dijo: varones hermanos y padres, oigan. Desde ahí se nota, hermanos, el espíritu que tenía aquel varón. Los respeta, les llama padres. Recuérdense que eran los sacerdotes. Recuérdense que estaban en el concilio. Y aun cuando el asunto era injusto, porque eran testigos falsos, eran acusaciones falsas, él viene y les respeta, aunque no les tolera el pecado. Así como Dios, que ama al pecador, pero aborrece el pecado. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio, dice acá, el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día a Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Empieza abordando aquel varón el tema desde Abraham, al cual se le da un pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Ha celebrado usted algún pacto? ¿Alguna vez ha hecho algún pacto con una empresa constructora, por ejemplo, que hace casas muy bonitas y le dice: miren, le vendo esta casa, solo que hagamos un pacto, usted me paga tanto y esa casa es suya? Y llega con un abogado y ahí hay un papel que le llaman la escritura, ¿verdad? Y usted firma, por el otro lado firma el representante de la constructora, y usted ha hecho un pacto. Usted firma ahí, tiene que pagar, no sé, 2,000, 1,000, 1,500, 5,000 quetzales al mes, tal vez. Si no, ¿qué hacen? Le quitan su casa. Si usted no paga, le quitan la casa. Dios había hecho un pacto con Israel. Y según la palabra del Señor, esto fue con Abraham.
Recuerde usted, Abraham, el padre de la fe, no era judío. Él era de Ur de los Caldeos, de hecho él era caldeo. Pero siendo un hombre piadoso es llamado, sale de su tierra, sale de su parentela, se va a Aram y luego, saliendo de Aram, hace el pacto con el Señor. ¿Cuál era el pacto? El pacto era que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a engrandecer, pero ellos tenían que cumplir su parte del pacto. Aquellos niñitos tiernitos, varones de 8 días, iban a tener la circuncisión en su carne. Y usted dirá, ¿qué es eso? Pues el pellejito que iba a cubrir su miembro, su pene, se iba a cortar, iba a ser cortado, era una cirugía, y al niño no lo iba a tener. Se dice, hermanos, que dado que los israelitas practican hasta el día de hoy la circuncisión, sus mujeres son altamente beneficiadas. Las mujeres judías u orientales que tienen un marido circuncidado no sufren de cáncer en la matriz, porque cuando se quita ese pellejito, así como ellos lo practican cumpliendo ese pacto, entonces todas aquellas células muertas o aquellas inmundicias que pudieran haber ahí no quedan. Mientras que cuando no es así, por el contrario, ahí se alojan y cuando hay una relación sexual se trasladan a la mujer. Y nuestras mujeres latinas son muy dadas al cáncer en la matriz. Razones podrían ser otras, pero una muy válida es de que el pueblo allá en el oriente, sobre todo los israelitas, practican la circuncisión. Como les digo, resulta en eso, menores niveles de cáncer en la matriz en las mujeres. Pero si vamos al pacto, si vamos al hecho de que el hombre había firmado un pacto, un convenio, un contrato con Dios, esto, hermanos, era de mucha significancia, tenía un significado muy alto para Esteban. Esteban empieza desde ahí a hacer su defensa en contra de las acusaciones que se le daban. La ley de la circuncisión empezó ahí con Abraham mismo. Y usted puede notar de que este varón no está atacando la ley. Por el contrario, él recuerda eso como una promesa maravillosa de Dios. Dios, dice acá, le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac. Sigo la lectura en el verso 8. Y le circuncidó al 8º día Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, dice el verso 9, continúa su defensa. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos o a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Empiece usted a notar de que él está buscando el origen del nacimiento de Moisés. Pues en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años,
le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, le defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Qué había ahí, hermanos? Rechazo. Aquel Moisés, dice el mismo Esteban, tenía en su corazón, su sentimiento era que dado que él era hebreo y que había sido milagrosamente rescatado de la muerte por medio de la hija de Faraón, poder ser el instrumento para que aquellos judíos pudiesen salir de la cruda esclavitud a la que estaban sometidos. Y entonces cuando ve a uno que está maltratando, un egipcio que está maltratando a uno de sus hermanos, porque así lo sentía él, le defiende y le mata. Pero al día siguiente él es rechazado. Aquellos mismos hebreos no querían escuchar a Moisés, no lo querían como libertador. Bueno, dice Esteban, ¿cómo va a ser de que ustedes me acusen de que hablo en contra de la ley de Moisés, que hablo en contra de Moisés, si ustedes mismos son los primeros que rechazaron a Moisés cuando tenía 40 años? ¿Se entiende eso, hermanos? O sea, Moisés mismo había sido rechazado por los judíos cuando él empezó a intentar, hizo el intento de liberarlos con sus propias fuerzas. Fue el único error de Moisés. Él lo quería hacer con sus propias fuerzas, no al modelo de Dios, sino con sus fuerzas. Pero el sentimiento ahí estaba. Moisés quería liberar a su pueblo y el pueblo, dice, le rechazó. Así dice acá el versículo número 27. Y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante? ¿Quién te ha puesto por juez entre nosotros? Verso 29, por favor. Continuemos con la predicación maravillosa acá de Esteban. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Pues a este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El pueblo israelita había rechazado a Moisés, pero afirma Esteban: pues a este, 40 años después, envía Dios para ser libertado. Los pensamientos de Dios, ¿verdad? Utilizó a un rechazado, utilizó a un hombre que tenía la intención, pero que no había sido aceptado, no había sido popular Moisés allá. A él es al que utiliza el Señor para sacar al pueblo de Egipto. Este lo sacó, dice el verso 36,
habiendo hecho prodigios y señales en Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquel varón, hermanos, Esteban, dentro de su defensa, dice que las palabras de Moisés, la ley de Moisés, son ni más ni menos que palabras de vida. Palabras maravillosas de vida. Nunca podía él hablar en contra de lo que Moisés decía, porque las palabras que él había dado, que había recibido en el monte, eran palabras de vida. Por ejemplo, no adulterarás. ¿Es una palabra de vida o de muerte? ¿Cómo la ve usted? No matarás. ¿Es una palabra de vida o de muerte? Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo será santo. ¿Es palabra de vida o palabra de muerte? Son palabras de vida. Buscan de que el hombre, viviendo en sociedad, en comunidad, pueda vivir en paz, con alegría, con regocijo, no en pleitos, no codiciando la mujer ajena, ni el buey, ni asno, ni ninguna cosa del prójimo. Porque cuando esas cosas se dan, entran las envidias, entre el odio, entra la maldad en el hombre. Lo que está diciendo Esteban es de que este Moisés, que había sido rechazado por ustedes lo están rechazando, no yo. Ese Moisés habló palabras de vida que son para eso, para darnos vida. La defensa de Esteban se basa en el hecho de que los que lo estaban rechazando no era él, eran ellos. Eran ellos los que no querían esas palabras de vida. Yo le pregunto en esta tarde, porque ahí es donde la muerte de Esteban tiene que tener un propósito, la muerte con propósito. ¿Para usted las palabras de Dios son de vida, de veras, o son de muerte? ¿La palabra de Dios para usted es de vida? ¿Le gusta a usted la palabra de Dios? ¿Le gusta lo que Jesús dice? ¿O no le gusta lo que Jesús dice? Mire lo que dice Jesús, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y usted me dirá si le gusta o no le gusta. Mateo capítulo 5. Palabras del mismo Hijo de Dios. No es ni profeta, no es ni Moisés, no es Esteban el que habla acá. Son palabras del Hijo de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice. Oíste que fue dicho por los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable en el juicio. Pero yo, Jesús mismo, os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado en el juicio. Y cualquiera que le dijere necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, algún vecino, alguna vecina, algún compañero de trabajo, algún jefe, algún subordinado, tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino,
O sea que tu adversario te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es cierto que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Le gusta a usted esa palabra de Jesús? ¿Le gusta la palabra de Dios? ¿Es esa palabra de vida? ¿Usted qué dice? ¿Es esa una palabra de vida para nosotros? ¿Tiene usted enemigos? ¿No le habla a la señora del pollo? ¿A la señora de la tienda no le habla? ¿O sí le habla? Le habla a todos. ¿En su trabajo tiene usted enemigos? Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que Dios está diciéndonos por medio de su Hijo. A tal punto que ni se le puede decir a alguno necio, raca, fatuo. Al contrario, debemos de amar a nuestro prójimo. Es una meditación, es para que usted y yo vengamos y digamos, bueno, yo sí, por ahí hay una señora que no la puedo ver, pero ni en pintura. La mastico y la mastico, pero no la trago. Así nos está pasando, hermanos. Estamos rechazando la palabra de vida. Así como aquellos que estaban rechazando a Moisés, también nosotros podríamos estar rechazando las palabras de vida. Porque Moisés allá en el monte habló palabras de vida. Aquí mismo, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que no es necesario llegar a un acto sexual con una mujer que no es su esposa para decir ya adulteró. Con que usted la mire según Jesús, ya con la intención de codiciarla, de codiciar a esa mujer, usted ya pecó. Es lo mismo, solo que usted solo lo pensó, no llegó al hecho. Eso es lo que ahí dice. Usted va en la calle, mi hermano o mi hermana, y va y ve infinidad de hombres, infinidad de mujeres que no son su esposa, que no son su esposo. Si son muy simpáticos, muy galanes, muchos cuadritos, como dicen las patojas, muy simpática aquella mujer, huele muy sabroso, pero no es su esposa. Haga como que cuando está lloviendo, ¿verdad? Que nosotros no nos ponemos a observar la lluvia, solo oímos que está lloviendo. Pero no se le quede viendo, no la codicia. Hay algunos varones que pasan a la muchacha así, si de una vez se dan la vuelta para verla. ¿Ha visto eso? Pasa la muchacha aquí, ¿verdad? Y se le queda viendo, solo falta que salgan corriendo atrás de ella. Ese ya adulteró con ella en su corazón. Porque la está viendo para codiciarla. Para eso la está viendo. Pero Dios no quiere eso. Eso es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Dios tiene para nosotros palabras de vida. Así como Moisés tenía palabras de vida, pero ellos no querían escuchar. Una más. También fue dicho, y usted puede encontrar aquí más palabras de vida, todo lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo, lo que dijo cada uno de sus siervos que escribió. Pero dice acá, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Eso también fue dicho. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, única causa, hace que ella adultere, y que el que se casa con una repudiada comete adulterio. Así que si estamos casados hasta la muerte, hermanos. Aunque haya enfermedad, aunque haya aflicción, aunque haya necesidades económicas, usted está casado hasta la muerte. A no ser que haya fornicación, dice el Señor, única probable excusa. Pero aún esa podría resolverse si usted perdona. Ahora, si el asunto no se puede perdonar, la fornicación, de la fornicación estoy hablando, pues hay autorización para pasar al divorcio. Muy bien.
Regresemos a Hechos, capítulo 6. Y a este discurso maravilloso que nos ha llevado a analizar de que Esteban defendía las palabras de vida, las palabras de Moisés. Nunca las atacaba como decían esos falsos testigos. Hechos capítulo número 7, versículo 39. Hablando de Moisés, dice así: al cual nuestros padres no quisieron obedecer. A Moisés no lo quisieron obedecer. Él llevaba palabras de vida, así como Jesús. Y yo sé que la iglesia de Dios es una iglesia obediente, que escucha a Jesús y que sí obedece. Pero estos, nuestros padres, dice Esteban, no quisieron obedecer a Moisés, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, la estrella de vuestro dios Refán, figuras que hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. El pueblo no quería escuchar las palabras de vida, no quería escuchar a Moisés. Y entonces se van tras los ídolos, tras Mamón, tras Refán. Se hacen un ídolo, le dicen a Aarón: haznos un becerro que los lleve de regreso a Egipto. Yo anhelo, hermano, de que usted y yo sí escuchemos las palabras del Señor. Y que nunca, mis amados hermanos, demos un paso atrás buscando los ídolos otra vez, sino siempre para adelante. Miren cuántos ídolos hay en esta época también. Cantantes famosos, deportistas famosos, vanidades en este mundo. El Señor de este mundo, el diablo mismo, presenta, hermanos, un sinfín de vanidades que usted puede adorar: un vehículo, una casa, una mujer de aquella vida, hermanos. El Señor de este mundo puede ponernos todo esto ahí al frente y podemos ser atraídos por estas cosas. Aquellos fueron atraídos. Allá en el desierto no adoraban al Señor de corazón. Tal vez lo hacían, tal vez hacían ahí sus ritos, pero realmente adoraban a todas las estrellas del cielo, como dice acá. Y el Señor por eso los mandó a Babilonia. La segunda defensa, el lugar santo. Verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Acuérdense ustedes, ellos hicieron un tabernáculo, una casa, una tienda en donde ahí se manifestaba Dios. Empieza a defenderse en contra de esa acusación entonces Esteban. Pues nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión en la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. O sea, David quería levantar tabernáculo, mas Salomón fue el que edificó su casa, o sea, el hijo. Si bien el Altísimo, y note ahora esto, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Dónde habita Dios, hermanos? ¿En cuatro paredes? ¿Podemos encerrar a Dios en cuatro paredes? En un templo maravilloso, porque dice que ese templo herodiano, del cual ellos venían y decían: no, pues Él viene y está predicando en contra de este lugar santo. Dicen que ese lugar era maravilloso. Ahí habitaba Dios, hermanos.
por ser hermoso, maravilloso, porque le quepan 15,000 personas, 5,000 personas, como algunos templos que hay por ahí. Ahí habita Dios. Aquí en Guatemala hay algunos templos, hermanos, inmensos, gigantescos, hermanos. Ahí habita Dios, porque ese sí es grande, hermanos. Y aquí en este chiquito, aquí con nosotros no viene Dios, no nos visita. ¿Usted qué dice? Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, no habita. Él no lo hace, hermanos. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Aquellos estaban idolatrando un lugar santo, decían ellos. De hecho, si usted recuerda, cuando Jesús dice que iba pasando por ahí, por las construcciones del templo, porque por cierto no era solo un edificio, eran varios edificios los que componían el conjunto del templo. Pues cuando iba Jesús ahí, aún los discípulos dicen: mira qué hermosos estos edificios. Jesús, ven a ver nuestro templo. Y Jesús les dice: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no vaya a ser destruida. Porque Dios no habita en templos, hermanos. ¿Dónde habita Dios? Habita en nosotros, hermanos. Habita en los hombres, habita en mujeres. Ahí es donde Dios quiere manifestarse. Ahí es donde Dios quiere manifestar su bondad, su amor, templanza, benignidad, bondad, fe, pureza. Dios quiere que nosotros seamos un templo santo. Pero ellos ponían su mirada en las cosas materiales, tristemente. Y por eso le acusaban, le decían: él habla contra el lugar santo, y ese es su Jesús que predica, dice que en 3 días lo va a destruir, lo va a levantar. Que lo va a destruir y en 3 días lo va a reedificar. Ellos no veían lo que el varón de Dios, aquel que tenía una apariencia de ángel, veía. Veía de que Dios iba más allá de esos pensamientos tan terrenales, tan materiales. Y por eso les dice en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no resistieron, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Otra versión, la versión Dios habla hoy 2002, dice: tercos, tenéis oídos y corazones paganos, no circuncidados. O sea, cuando en el verso 51 dice duros de cerviz, según la versión que ya les mencioné, dice tercos. Y cuando les dice incircuncisos de corazón y de oídos, les dice: ustedes tienen oídos y corazón pagano, volcado a este mundo, a las cosas de este mundo. Por eso la palabra de vida no les interesa a ustedes, no les gusta, no la cumplen, no la obedecen, no les interesa. Si hablamos de adulterio, no les interesa. Si hablamos de diezmos, menos. Si hablamos de ayudar al prójimo, tampoco. De servir al necesitado, menos. Esa palabra de vida a ustedes no les interesa. Por eso es que ustedes son duros de servir, son tercos. Ustedes tienen un corazón pagano, lleno de vanidades, de carros, de granjerías, casas, trabajos. Eso es lo que a ustedes les interesa. Un corazón pagano, mundano. Pero este mundo, hermanos, pasa y sus vanidades. Mas el que confía en Dios permanece, ¿cuánto tiempo, hermanos? Para siempre, hermanos. Así que pongamos nuestra mirada ahí. Verso 53, terminamos el relato.
Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, dice acá, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes, hermanos, hasta los dientes se les hacían así aquellos varones que eran los líderes espirituales de Israel. Mire a los líderes chillando los dientes de la cólera, hermanos. ¿Serían muy espirituales o muy carnales? Saque usted su conclusión. Y entonces estaban ahí, dice, oyendo estas cosas, enfureciendo sus corazones y crujiendo sus dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, o sea, lo desnudaron y lo apedrearon, y pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una muerte con propósito, así como Jesús. De hecho, Jesús hasta dijo esas palabras, ¿usted recuerda? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también tuvo la oportunidad de predicar y de decirles que ya no fueran tercos, que ablandaran su corazón, que dejaran todas esas cosas que les llevaban a la muerte y aceptaran las palabras de vida de Moisés, que aprovecharan la oportunidad de ser el templo de Dios y no aquellos hombres en donde la maldad estaba tan enraizada que, poniendo testigos falsos, llevaron a Esteban a la muerte. Quiera que la muerte de este varón, la primera que se narra en las Sagradas Escrituras, de muchas que iban a haber de los mártires de Jesús, sea para nosotros de beneficio y que tenga en nosotros también un propósito. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.